Buenos días, mi amada iglesia, sean todos muy bienvenidos a este espacio que es para adorar y exaltar el nombre del Señor. Sin más preámbulo, queremos adorar al Señor, orar al Señor, dedicar este tiempo al Señor y ser agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, porque hemos escuchado y hemos sabido de peticiones que el Señor ya ha respondido, de cómo Dios ha provisto a cada una de las familias de la iglesia, a cada persona que ha inclinado su rostro y le ha buscado. El Señor ha estado allí y ha contestado su petición. Así que, mi amada iglesia, yo le quiero invitar que usted pueda estar cómodo, que usted ya pueda estar allí conectado con nosotros y que pueda apartar este tiempo para el Señor, que usted pueda abrir su corazón a Él y que usted pueda tener esa suma concentración en Dios. Aunque no estamos en un espacio físico, pero sí estamos en un mismo sentir, en una misma unidad, en un mismo espíritu. Y es buscar al Señor, es adorarle, es pedirle, es venir a exaltar su nombre. Así que yo le quiero pedir que usted cierre sus ojos allí donde estás y tú puedas comenzar a hablar con Dios. Dile: Señor, en esta mañana te damos gracias, Dios, porque tú nos has dado un nuevo día más de vida. Gracias, Cristo, porque tu amor nos ha alcanzado, Señor Dios. Gracias, Jesús, porque hasta el día de hoy tú nos has sustentado, porque tú has sido maravilloso, porque tú has sido fiel y misericordioso para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor Dios, porque en nuestra alacena hay algo que comer, Cristo, porque tú eres, Señor Dios, quien nos ha protegido de todo virus, de toda infección, de todo mal, Padre Celestial. Gracias, Señor Dios, porque somos tu pueblo, porque somos tus hijos y porque tú cuidas a cada uno de nosotros, Cristo. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, a abrir nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti, a postrarnos en tu presencia, Cristo, y a serte sinceros, Cristo, en cómo estamos pensando, en cómo sentimos, Cristo, en quizás nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, Señor, y cómo está nuestro ánimo, Señor Dios. Padre, hoy te pido en esta mañana que tú escudriñes cada corazón. Escudriña cada corazón, Cristo. Interviene en cada uno de nosotros conforme sea nuestra necesidad, Señor Dios. Trae sanidad, trae restauración, Padre. Que esta mañana, Señor, sea una mañana, Padre, para gozarnos y deleitarnos en ti. Pero que también sea una mañana, Cristo, donde permitamos mover libremente al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en cada uno de nuestros familiares, Cristo. Ayúdanos, Señor Dios, a conectarnos contigo, Padre, a vivir, Señor Dios, en tu presencia, a tener una intimidad de continuo, Señor Dios, en tu reino, en tu gracia, Padre Celestial. Señor, en esta mañana, Señor, venimos a postrarnos, venimos a entregar todo lo que hay en nosotros, Dios, a decirte, Padre, ayúdanos, a decirte, Cristo, hoy queremos entregar todo lo que somos, nuestras cargas, nuestras luchas, Señor, nuestros áuditos, Padre. Ayúdanos, Señor Dios, a aprovechar bien nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor Dios, a tener paz en medio de la tormenta. Ayúdanos a confiar en tu palabra, a confiar en quién eres tú, Señor Dios. Padre, y ayúdanos a ser agradecidos y a mostrar la luz con la cual tú nos alumbraste, Señor, con la cual viniste hace mucho tiempo, Cristo, y cambiaste nuestra historia en dos, Padre. Padre, hoy es un día, Señor, donde recordamos que hoy resucitaste, Señor, que al tercer día resucitaste hace mucho tiempo, y que eso es la diferencia que marca para con nosotros, que tú has sido el único que has resucitado, que vives y reinas para siempre y que todo está bajo tu control y que al resucitar, Señor, nos diste una vida, Señor, gratificante, nos diste una vida llena de gozo, de alegría, de paz, Señor. Nos diste una vida sin igual, Padre. Padre, en esta mañana venimos a adorarte y a entregar todo lo que somos, Señor. Queremos levantar nuestras manos a ti, Señor. Queremos decirle, Padre, cuán grande eres tú, Señor Dios. Te adoramos en esta mañana. El Rey
pesar, Padre Celestial, aún con la situación mundial, Padre. Padre, que todo gobernante te conozca a ti, Señor, y queremos levantar este cántico a ti. Señor, y decirte cuán grande eres tú, día tras día, Señor Dios. Padre, hoy queremos, Señor, pedirte que tu reino venga, Señor, a nuestra familia, que tu reino sea establecido, que queremos escuchar de ti y obedecerte fielmente, decirte que tú eres nuestro Padre, que estás en los cielos, pero que también estás acá con nosotros, en cada uno de nuestros hogares, Cristo. Gracias, Señor, te adoramos. Tú eres nuestro Padre, nuestro Cristo. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad venga pronto y tu
gobiernas sobre toda la tierra, Padre. Tú eres, Señor, el dueño, Padre, de cada una de tu creación, Señor Dios. Padre, hoy te adoramos y te testificamos a ti, Señor. Te damos gracias, gracias por tu plan perfecto. Padre, hoy anhelamos y deseamos que tu reino se establezca en la ciudad, que tu reino se establezca, Padre, en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada corazón. Padre, que tú seas, Señor Dios, tomando el control de cada situación. Toma el control, Señor Dios, de todo sentimiento, de todo pensamiento, Padre. Y hoy, Señor Dios, te adoramos y te testificamos a ti, Señor Dios. Tú eres digno, Señor Dios, y te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor Dios. Tú eres digno, Señor Dios. Tú eres toda la honra, Padre celestial. Por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria, por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria, por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria, por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria, por siempre, amén. Padre, gracias, Señor Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, gracias. No te canses de adorarle, de exaltarle. No te canses de glorificar su nombre allí donde estás. De levantar un nuevo cántico, de levantar tu voz, de levantar una oración al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive y reina para siempre, aquel que resucitó y aquel que está vivo entre nosotros, aquel que camina, aquel que nos acompaña, aquel que nos acobija, nos resguarda. Padre, gracias, gracias por esta mañana, gracias porque nos has permitido adorarte, exaltarte a ti, Señor. Tú eres digno, Señor, tú eres santo, Padre. Entregamos este tiempo en tus manos. Tú eres santo, Señor, tú eres digno, Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor. Y te damos gracias, 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 Rey. Gracias, Espíritu Santo, Dios, por lo que tú haces en nuestras vidas. Padre, te adoramos y te exaltamos y quedamos en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, bienvenida, amada iglesia de Neiva. Les amamos y les extrañamos en gran manera. A todos aquellos que también se conectan con nosotros de otras ciudades, quizás de otros países, nos alegra mucho que juntos podamos reunirnos, adorar y exaltar el nombre del Señor. Y quiero que nos acompañen a cantar una hermosa canción que dice que el Rey venció y que su victoria es nuestra victoria, amén. Que Él es el león de Judá, que se levantó con poder y que Él es el Rey. Así que adoremos y exaltemos y que todos los vecinos nos escuchen adorar al Señor. Así que usted puede saltar, moverse allí en su hogar, levantar sus brazos y poder alabar y aplaudir lo que usted desee, porque adoramos al Rey de Reyes, al León de Judá, amén. Levantaste con poder de la tribu de Judá, de guerra grandioso.
adoramos y exaltamos, Señor. Pero esta mañana también queremos decirte que el cielo y la tierra se unirán juntas para adorarte y proclamar que tú eres el Rey, que tú eres el dueño y que toda rodilla se adorará para adorarte a ti. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono se establecerá, algo nuevo está por comenzar, tus hijos cantan por un despertar, cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá, cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá, cantamos santo, bueno y incomparable Dios, cantamos santo, bueno y incomparable Dios. Eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá, algo nuevo está por comenzar, tus hijos cantan por un despertar, cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá, cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá, cantamos santo, bueno y incomparable Dios, cantamos santo, bueno y incomparable Dios. Padre, tú eres bueno, tú eres santo, Señor, tú eres incomparable, Señor, y hoy estamos creyendo, Señor, que toda la tierra como el cielo, Señor, te adorará, porque algo nuevo, Señor, empezará. Tú eres digno, Dios. Hijos cantan por un despertar, algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar, cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá, cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá, cantamos santo, bueno y incomparable Dios, cantamos santo, bueno y incomparable Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en esta mañana, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, misericordioso, Padre. Padre, hoy creemos, Señor Dios, que toda circunstancia adversa, Señor, es para acercarnos a ti. Es para buscar más tu rostro, es para ver milagros suceder en medio de tu pueblo, en medio de cada nación, en medio, Señor, de cada gobernante, Cristo. Padre, hoy te adoramos, hoy te exaltamos, Señor, y te damos gracias, Señor Dios, porque tú hoy nos llenas de gozo, de tu paz, de alegría, Señor, porque hoy tú nos llenas de esperanza, Cristo, y porque tu Espíritu Santo está en nuestras vidas y ministra nuestra vida y nuestro corazón, Cristo. Padre, gracias, gracias por este tiempo. Nos dejamos en tu presencia, Padre, no sin salir de ella, Dios, sino anhelando, Padre, escuchar tu voz, escuchar de tu palabra.
Así que quedamos delante de ti, pidiéndote tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia, es muy grato, es muy agradable definitivamente adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Sin más preámbulo, quiero que usted se acomode y pueda tener ese espacio idóneo, apropiado para escuchar la palabra de Dios, que usted pueda tener su Biblia, sus apuntes, y quiero invitarle a nuestro pastor a que pueda pasar para exponer la palabra de Dios. Amén. Buenos días, amada iglesia, el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de tenerles una vez más. Bendecimos sus vidas, les extrañamos, pero hoy es un día especial. ¿Cuántos creen eso? Ya en sus casas, ¿cuántos pueden decir amén? Hoy es un día muy especial, es un día donde celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte, la victoria de Jesús a través de la resurrección, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de las promesas, la salvación. Hay tantas cosas que celebramos el día de hoy porque es un día que marcó la historia para siempre. Es un día que marcó nuestras vidas también para siempre. Y en esta mañana yo quiero que hagamos una oración especial, dándole gracias a Dios y pidiéndole que nos dirija a través de su palabra. Padre amado, en esta mañana yo te doy gracias. Te pido, Espíritu Santo, que seas hablando en nuestras vidas, que seas transformando nuestros corazones y que todo lo que somos, Señor Jesús, sea confrontado a través de tu palabra, sea ministrado a través de tu palabra y sea renovado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Allí donde están, quiero que puedan tomar asiento, puedan estar cómodos por un momento y vamos a entrar en la palabra del Señor. Pero antes de eso quiero recordar lo que veíamos el día viernes. El día viernes teníamos una palabra de parte del Señor en donde veíamos el llamado de Jesús a nosotros como iglesia, un llamado a la intimidad. Jesús preparó un espacio para sus discípulos para que estuvieran a solas y les llamó a la intimidad. También Jesús hizo un llamado al evangelismo, porque el cordero, cuando era mucho para una sola casa, tenía que ser compartido. Y Jesús llamó a sus discípulos al evangelismo, a compartir del cordero. Y por último, el día viernes veíamos un llamado a la pureza, el sacar la levadura de las casas, el quitar la levadura del pan, era una simbología de quitar de nuestras vidas todo el pecado y recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Tres llamados: el llamado a la intimidad, el llamado al evangelismo y el llamado a la pureza. Y esta mañana yo quiero continuar esa palabra. Veíamos esos tres llamados antes de la cruz. Y yo quiero retomar esos tres llamados de parte de Dios después de la cruz. Y quiero que usted me acompañe en sus Biblias, ahí va a tener en las pantallas, al libro de Lucas, capítulo 23. Libro de Lucas, capítulo 23. Y quiero que leamos desde el versículo 54. Dice la palabra de Dios: era el día de preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar. Eso es algo clave, el día sábado estaba a punto de comenzar. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ya era muy de noche, Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Quiero que pasemos al capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y el versículo 8 es un versículo clave el día de hoy. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Y yo quiero hablar esta mañana, he titulado el sermón de esta mañana: recuerda. Recuerda. Si usted está ahí con alguien de su familia, dígale a esa persona: recuerda. Los ángeles, dice la historia, cuenta la historia, que a Jesús lo bajaron dos hombres de la cruz, José y José, el miembro del consejo, y Nicodemo. Estos dos hombres bajaron a Jesús de la cruz y lo llevaron a una tumba, propiedad de José de Arimatea. Lo llevaron y lo sepultaron y sellaron la tumba, pero dice la historia que las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron a estos hombres, les hicieron un seguimiento desde lejos para ver qué hacían con el cuerpo de Jesús. Y las mujeres seguían los pasos de José y de Nicodemo y se dieron cuenta dónde sepultaron a Jesús. Y dice que se fueron para sus casas y prepararon especias aromáticas porque ya iba a comenzar el día de reposo. Recordemos, mi amada iglesia, que el día de reposo no se podía hacer ninguna labor, ninguna tarea, era un día absolutamente de descanso. Ellas no podían hacer las especies aromáticas el sábado, tenían que hacerlas esa misma noche. Y se fueron para sus casas, hicieron las especias aromáticas, que fue el día viernes, descansaron el día sábado y el día domingo, primer día de la semana, se fueron al sepulcro. Y dice la historia que cuando llegaron al sepulcro, vieron la piedra removida y se asustaron y se les aparecieron unos hombres con ropas resplandecientes que los demás evangelios han titulado como ángeles del Señor. Y estos ángeles les dicen: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Y les dice las siguientes palabras en el versículo 6. No está aquí, ha resucitado. Recuerden, subraya esta palabra, lo que les dijo cuando todavía estaban con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y algo que me llama la atención es que Jesús, días atrás, cuando iban hacia Jerusalén, pasaron por Galilea. Unos días atrás les había dicho a estas mujeres: tienen que crucificarme, pero voy a resucitar. Tienen que crucificarme, pero voy a resucitar. Y el primer punto que veíamos el día viernes era un llamado a la intimidad. Ahora, estas mujeres, cuando llega el día domingo, tercer día después de la muerte de Jesús, van al sepulcro, pero no van a ver a Jesús resucitado, sino que llevan especias aromáticas. Las especias aromáticas eran para embalsamar los cuerpos. Las especias aromáticas estaban compuestas de mirra, de aloe y algunos otros perfumes y esencias, y se utilizaban las especias aromáticas para embalsamar los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas mujeres fueron al sepulcro no a ver el milagro de la resurrección, sino fueron al sepulcro a embalsamar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Y la respuesta la dan los ángeles: porque se les había olvidado las palabras de Jesús.
Y me ha parecido triste esta Semana Santa, y en general todas las Semanas Santas. Me parece triste que para algunos es la única fecha en la que recuerdan el sacrificio de Jesús. Para algunos cristianos, para algunos creyentes, la Semana Santa es la única vez en el año en que recuerdan la obra de Jesús. Y durante todo el año se olvidan del sacrificio de Jesús. Se olvidan de sus mandamientos, se olvidan de su obra, se olvidan de la gracia, se olvidan de su misericordia. Y a veces la Semana Santa se convierte en la fecha para recordar, pero el resto del año es un tiempo de olvidarse. Y eso es triste. Es preocupante. Estas mujeres días atrás, horas atrás, habían escuchado de la boca de Jesús que Él iba a ser crucificado y que iba a resucitar, y ya se les había olvidado. ¿Por qué? Porque cuando no recordamos, tendemos a olvidar. Cuando una persona no está recordando constantemente algo, tiende a olvidarlo. Yo le pregunto a usted si usted recuerda todo lo que usted vio en el colegio sobre el álgebra de Baldor, los límites, el teorema de Pitágoras. Si yo le pusiera un ejercicio hoy de el álgebra de Baldor, ¿usted lo puede solucionar? Probablemente no, porque hemos olvidado, porque no hemos estado en la tarea de recordar. Y el recordar es llevado por unas acciones de intimidad con el Padre. Cuando yo todos los días recuerdo su palabra, cuando yo todos los días en la oración recuerdo sus promesas, recuerdo su obra, cuando todos los días, los domingos en la iglesia recordamos la obra de Jesús, recordamos su perdón, cuando en familia, en tiempos de devocionales, recordamos, alabamos, exaltamos al Señor, no olvidamos. Y cuando los ángeles le están diciendo a estas mujeres, recuerden, les están haciendo un llamado a la intimidad con Jesús. Que vuelvan a recordar su palabra, que vuelvan a recordar lo que Él les había dicho, que vuelvan a recordar los pasos que caminaron con Jesús, los milagros que hicieron con Jesús, que recuerden esa intimidad que había antes. Un llamado a la intimidad. Estos ángeles le dicen, recuerden lo que el Señor les había hecho. Y lo que significa esto es muy sencillo. Ellas habían olvidado. ¿Por qué habían olvidado? Porque no habían estado en el acto constante de recordar. Y como no estuvieron en ese tiempo de intimidad, como no había esa relación de búsqueda de la palabra, de adoración, de la presencia del Señor, olvidaron sus palabras. Es un llamado a la intimidad. El segundo llamado que hablábamos era el llamado al evangelismo. Y la Biblia nos dice que estas mujeres se encontraron con los ángeles. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Pero yo quiero que ampliemos un poco más la historia. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, se nos amplía la historia. Versículo 13. Evangelio de Juan,
capítulo 20, versículo 13. 13. Dice la palabra de Dios: ¿por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a sus discípulos: he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. En el libro de Lucas no se nos relata que María tuvo un encuentro personal con Jesús, pero el evangelista de Juan nos relata a través de su evangelio que María tuvo un encuentro personal con Jesús en la tumba, en el sepulcro. Tuvo un tiempo de intimidad. Jesús tuvo un momento de intimidad personal con María en el sepulcro. Estuvieron a solas hablando. Ese fue el primer llamado de Jesús. El segundo llamado de Jesús es el llamado al evangelismo, y quiero que leamos el versículo 17. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y Jesús le hace un llamado a María de evangelismo. Ve y da las buenas nuevas. Ve y comparte el mensaje. Ve y diles lo que yo he hecho. He resucitado. Estoy vivo. Ve y predícales. Ve y dales el mensaje. Y veíamos cómo Jesús desea un llamado a la intimidad, para que todos los días en la intimidad recordemos su palabra, sus promesas, su misericordia, su gracia, su perdón, su amor. Pero Jesús está haciendo un llamado al evangelismo y le está diciendo a María: ve, María, y predica, ve y comparte las buenas nuevas. Ve y diles, dice el versículo 17, ve más bien a mis hermanos y diles. Un llamado al evangelismo. Y yo te quiero confirmar la palabra del día viernes. El Señor está llamando a su iglesia a la intimidad. El Señor está llamando a su iglesia al evangelismo. Este es un llamado para ti. Tú que nos estás escuchando, debes entender que el Señor Jesús, antes de la cruz y después de la cruz, te está haciendo un llamado a la intimidad. Te está haciendo un llamado al compartir las buenas nuevas del Evangelio, un llamado al evangelismo. Y si alguien se acuerda, el último llamado de Jesús antes de la cruz fue un llamado a la pureza. Un llamado a la pureza. Quiero que regresemos al capítulo de Lucas. Lucas 23. Un llamado a la pureza. Y quiero que leamos el versículo 53. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino, lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Y las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo.
Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Y lo que me llama la atención de estas mujeres es que estaban pasando un momento de luto, un momento de dolor. Había persecución hacia los cristianos. Habían llegado desde otra ciudad a Jerusalén y ahora ya no tenían a su maestro, ya no tenían a su guía. ¿Dónde se iban a quedar? ¿De qué iban a comer? Ahora, ¿cuál era el paso siguiente? ¿Hacia dónde iban a ir ahora? Y estas mujeres se encontraban en confusión, en dolor, se encontraban desubicadas, pero aún así, en medio de tanto dolor, en medio de tanta tristeza y en medio de tanta adversidad, aún así guardaron el día de reposo. Guardaron el día de reposo. Es tan hermosa esta escena que las mujeres fueron al sepulcro, vieron dónde estaba Jesús y se fueron para sus casas y estuvieron en la noche trasnochándose, haciendo especias aromáticas porque no las podían hacer el sábado. Ahora, yo creo que si nosotros hubiéramos estado en la época de Jesús, nosotros diríamos, no, el Señor entiende, yo voy a hacer las especias aromáticas el sábado. Es un momento de dolor, hemos llorado mucho, hemos caminado mucho hacia la cruz, venimos desde Galilea, estamos cansadas. Mañana, el día de reposo, yo hago eso. Estas mujeres, escuche, venían de largos días de viaje hasta Jerusalén. Habían hecho todo un recorrido hasta la cruz. Habían llorado, estaban desgastadas. Ahora habían seguido a unos hombres hasta el sepulcro. Y fácilmente ellas podían descansar esa noche y al otro día preparar las especias. Pero aún con el dolor, aún con la persecución, aún con las adversidades, guardaron el día de reposo. Miren lo que dice el versículo, conforme al mandamiento. Y para mí este es un llamado a la pureza. Yo en estas mujeres encuentro de parte de Jesús un llamado a la pureza. Estas mujeres impresionantemente durante todo el sábado lo guardaron. No prepararon especias, no salieron a visitar la tumba, no hicieron nada, guardaron el mandamiento, aún en medio del dolor, en medio de toda dificultad contraria. Y es lo que a veces nos sucede a nosotros, que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, primero olvidamos las palabras de Jesús. Que en medio a veces de las circunstancias difíciles, del dolor, del quebrantamiento, del cansancio, olvidamos tener tiempos de intimidad con el Señor. Estas mujeres eran casi ya iba a ser sábado, es decir que ya iba a ser medianoche y todavía estaban actuando. ¿Cuántos de nosotros a veces son las 10 de la noche y ya estamos cansados y decimos, no, yo mejor mañana oro, mañana leo la Biblia? Un llamado a la intimidad, un llamado al predicar el Evangelio y un llamado a la pureza. Y yo quiero que usted medite en eso. Estas mujeres habían perdido al maestro. Les habían asesinado a su guía. Habían asesinado al hombre que les salvó, que les dio libertad, que les protegió, que les guardó. Lo habían matado. Estaban cansadas. Era muy tarde de la noche, pero guardaron el día de reposo porque era un mandamiento. Y yo quiero esta mañana motivar a toda la iglesia, a todas las personas que nos escuchan, a guardar la palabra del Señor, no importa qué circunstancia estemos viviendo.
No importa la escasez, no importa el dolor, no importa el cansancio, no importa la aflicción adversa, no importa lo que estemos viviendo, guardemos su palabra. Y me llama la atención que los primeros en ver a Jesús no fueron sus discípulos. Los primeros en ver a Jesús fueron estas mujeres. Y es un llamado a la iglesia, es un llamado al creyente, a la intimidad, al evangelismo y a la pureza. Es un llamado que Jesús está haciendo hoy a nuestras vidas. Quiero que me acompañe a Juan, capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 18 dice: María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor. Exclamaba y les contaba lo que él había dicho. Y en Lucas capítulo 24, dice el versículo 9: Al regresar del sepulcro les contaron todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Versículo 11: Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no le creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio las vendas de lino. Y quiero terminar el mensaje esta mañana con lo siguiente. Cuando compartimos el mensaje de Cristo y las buenas nuevas, al mundo le va a parecer una locura. María Magdalena y las mujeres que la acompañaban fueron a los discípulos, escuche, a las personas que caminaron con Jesús, que hicieron milagros, que vieron milagros, que vivían con Jesús. Y estas mujeres terminaron evangelizando a los evangelizadores. Estas mujeres terminaron dándole un mensaje a los predicadores. Y María Magdalena y todas las mujeres le dijeron a los discípulos: el Señor ha resucitado, pasó esto, sucedió esto. Y dice que a los discípulos les pareció una tontería. La Reina Valera dice: les pareció una locura. Porque cuando predicamos el mensaje del Evangelio y cuando predicamos de Cristo, a las personas les va a parecer una locura, les va a parecer una tontería. Pero después dice la Biblia que Pedro vio por sus propios ojos las vendas en el sepulcro. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que esas personas que les parece una tontería lo que tú les predicas, que les parece una tontada, que les parece una locura, van a ver con sus propios ojos lo que Jesús va a hacer en sus vidas. Y es una promesa de parte del Señor. Esta mañana yo quiero cerrar este tiempo preguntando si hay alguna persona que sienta el llamado de Dios a la intimidad, que sienta el llamado de Dios al evangelismo y que sienta el llamado de Dios a la pureza. Si hay una persona que ha recibido ese llamado, yo quiero que esté sobre sus pies. El llamado a la intimidad, el llamado al evangelismo, el llamado a la pureza. Quiero que esté sobre sus pies y yo quiero orar por ustedes. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria a ti porque un día como hoy resucitaste. Pero en esta mañana yo quiero pedirte perdón, porque a veces la Semana Santa se ha convertido en la única semana del año en donde se recuerda tu obra en la cruz. A veces el sermón de las 7 palabras solo se predica en Semana Santa.
Solo se recuerda lo que hiciste en la cruz en Semana Santa y hemos olvidado tu obra, hemos olvidado tus palabras. Te pido que nos ayudes a recordar tus promesas, a recordar tus mandamientos, que a través de la intimidad podamos recordar todos los días, que a través de la oración, del ayuno, del congregarnos a la iglesia, podamos estar en un acto constante de recordar. Te pido, Padre, por todas aquellas personas que han recibido un llamado al evangelismo, a compartir las buenas nuevas, a predicar el mensaje de salvación. Y hay una promesa: a la gente le parecerá una locura, pero después verán con sus propios ojos la verdad. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que ayudes también a todos aquellos que hemos recibido un llamado a la pureza, a que en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio de la escasez, guardemos tus mandamientos, cumplamos tu palabra. En el nombre de Jesús, un llamado hemos recibido. En un llamado vamos a caminar como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amada iglesia, el Señor les bendiga. Quería continuar lo que veníamos hablando el día viernes. Antes de la cruz, Jesús hizo un llamado a sus discípulos. Y hoy vemos que después de la cruz, Jesús rectifica ese llamado. El llamado a la intimidad, al evangelismo y a la pureza. Les animo, mis amados hermanos, que en este momento puedan tomar su ofrenda o su diezmo, lo que ustedes hayan dispuesto para el Señor. Y nosotros como pastores queremos orar por su economía. Es un mandato de parte del Señor, el ofrendar, el darle a Él lo que es de Él. Y yo quiero que usted pueda tener esa ofrenda en sus manos y orar juntamente con nosotros. Padre amado, en esta mañana te doy gracias por tu gracia. Gracias porque tú has provisto todo lo necesario. Porque nada nos ha hecho falta, porque tú eres suficiente para nosotros. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú proveas, sustentes a todas las familias, Padre. Es un tiempo de escasez, estamos viviendo un tiempo de necesidad, Jesús. Y te pido que tú seas nuestro proveedor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en la cruz. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres nuestro proveedor y a cumplir con lo que tú nos has mandado a través de tu palabra. Hoy entregamos nuestra ofrenda, nuestros diezmos a ti, Jesús, en señal de obediencia y en señal de gratitud, de que tú, Jesús, nos has dado todo y nada nos faltará. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero invitarle que esa ofrenda o ese diezmo usted pueda apartarlo para que cuando podamos reunirnos nuevamente usted pueda depositarlo para el Señor. Recordarles nuestros anuncios, mi amada iglesia. Estamos teniendo tiempos devocionales todos los lunes, miércoles y viernes. Los lunes, miércoles y viernes estamos en tiempos devocionales a través de nuestra plataforma, nuestro canal en YouTube. Usted puede buscarnos en YouTube como Iglesia Hueldellana Neiva y ahí va a encontrar a las 10 de la mañana en punto todos los devocionales, días lunes, miércoles y viernes. Los días martes y jueves estamos teniendo tiempos de clamor y de palabra a través de Instagram o Facebook Live. Usted puede entrar a las 7 de la noche, cualquiera de estas dos plataformas, y ahí vamos a estar en un tiempo de clamor, de búsqueda de la palabra. Y recordarle a todos los papitos, hemos estado enviando un material para que ustedes puedan trabajar con sus hijos. Y hoy les vamos a enviar unos videos unos videos animados para niños, para que puedan compartir con sus hijos
la crucifixión, la resurrección y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Les amamos, les bendecimos y esperamos que esta semana sea un tiempo de bendición para sus vidas. Quiero mandar a la distancia un abrazo a mi padre que está de cumpleaños. Está lejos, pero bendecimos tu vida, te extrañamos, te amamos, y a todas las personas que han cumplido años se los vamos a celebrar. Apenas terminemos este tiempo de cuarentena, les vamos a celebrar sus cumpleaños, les vamos a bendecir, a orar por sus vidas y les mandamos un abrazo enorme. Dios les bendiga, les multiplique y recuerden, un llamado de parte de Dios para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.